Todas maneras, allí lo tenemos. Nuestro primer invitado en el día de hoy, nuestro amigo, vecino de Aedo, empresario de toda la vida, concejal por el partido GEN, aquí en la localidad de Morón, Jorge Costas. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Mario? Buen día. Bueno, un gusto. Sí, mandato cumplido. En este momento estoy, digamos, en la tarea de la gremial empresaria, porque como empresario, bueno, estamos atosigados, estamos con grandes dificultades. Entonces, bueno, en este Claro. caso estamos en una tarea gremial empresaria para... Bueno, antes, bueno, antes de ir ahí, déjame ir un pasito más atrás, que es decir, vos decís, concejal, mandato cumplido, lógicamente, has cumplido tu mandato, pero yo veo que en general todos ponen mandato cumplido, efectivamente, pero la categoría no se pierde con el paso del tiempo porque es un ejercicio que has tenido y que muestra además que sos un hombre representativo, que sos un hombre que para nosotros es un gusto tenerte aquí en los micrófonos. Contanos un poquito cómo están las reivindicaciones del mundo empresario en el marco de una cuarentena increíblemente extensa, con un derrumbe económico sin precedentes en la historia argentina, muy parecido a cuando ocurre un terremoto o cuando una ciudad es bombardeada o algo distinto a lo que históricamente uno percibe como caída vertical en la actividad económica. Decime cómo está el mundo empresario y cómo están planteando el futuro. Y bueno, mira, yo creo que se ve claramente la fase de con esta pandemia que abarca todo el mundo, todos los sectores, todas las regiones, nos muestra una visible desigualdad en el desarrollo económico. Y evidentemente esto creo que a todos nos motiva, nos compromete, nos hace pensar en el futuro, que no puede ser construido del mismo modo porque claramente se ven las desigualdades y la falta de políticas, digamos, de la construcción de los estados. Y creo que tenemos que repensar desde otro lugar cómo construir y resolver las necesidades que tenemos en cada estado territorial. En tal Mm. caso, fíjate vos que algunas empresas en Argentina se han reconvertido para algunas en tiempo récord para hacer estudios sobre medicina, arreglos de respiradores, construyéndolo rápidamente, algunos sectores de la industria textil para producir barbijos, toda la ropa de cuidado y de protección de nuestros hombres de sanidad. Y bueno, y claro, también indudablemente el resto de las actividades está derretida, pero si no hubiera un Estado claro, comprensivo, que pueda dar e inyectar y acompañar a esta crisis, sería mucho peor que no hacerlo. A Entonces, ver, el gobierno nacional ha implementado algunas medidas de tipo circunstancial, como el ingreso sí, familiar de emergencia, como las asignaciones al trabajo y la producción, donde la mitad del salario de algunas empresas es sostenido desde el gobierno nacional. ¿Vos sentís que el resto de las instancias estatales, o sea, la provincial y la municipal, acompañan este esfuerzo, no lo hacen o no pueden? no, mira, digamos, no se puede generalizar y habría que ver por sector. En el caso de, digamos, la zona del Gran Buenos Aires del AMBA, podemos tener una caracterización porque hay una población inmensamente grande, Ujú. y en tal caso en modos de vida diferentes, lo cual produce efectos colaterales que lo estamos viendo en este momento con la crudeza del frío y del invierno.
pero indudablemente también este gobierno recién se estaba sentando a construir un proyecto, porque queda un acuerdo económico y social, un consejo económico y social, que era lo primero que se decía. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el gobierno local. Todavía no se pudo armar. Sí. Un fondo de fortalecimiento que existía, digamos que se está desarrollando, pero también hay que redireccionarlo para donde haya necesidades. En los distintos municipios, bueno, cada cual maneja sus recursos, su economía, y la economía también viene muy resentida de 4 años anteriores o de siempre, para no poner el acento solo en la última etapa. Entonces, bueno, hay toda una desarticulación y necesitamos nuevamente sentarnos a conversar y a no pelear, porque este es el tema. Sí, claro. Digamos, cómo construimos lo que necesitamos más allá de lo que queremos, porque Sí. las posibilidades son lo que te plantean la realidad. O comes un plato de sopa o podés comer otra comida gourmet. Jorge, por un lado veo una dirigencia, esta bipolaridad que se ha generado en la República Argentina, Sí, sí. la veo como enredada en un nudo gordiano donde se atacan mutuamente, incluso trayendo cuestiones de los pelos, ¿no? Porque a veces Sí. sin ningún tipo de fundamento te acusan de haber participado en las invasiones inglesas. Sí. Entonces vos decís, qué difícil. Y por otro lado, eh, el gobierno nacional, ¿verdad? Yo tengo la impresión de que ya hace casi un año el gobierno debió habernos dado los mojones, independientemente de la pandemia, a partir de los cuales iba a transitar la política económica en la Argentina para poder dar previsibilidad al mundo económico, porque el mundo económico, las inversiones vienen por rentabilidad, por seguridad y por previsibilidad, ¿sí? Bueno, dar previsibilidad y condiciones como para que haya inversión en la Argentina. Eso yo no lo veo. ¿Cómo estás viendo vos el asunto económico? ¿Cómo lo ves a Martín Guzmán por fuera del tema de la deuda? ¿O el mundo empresario, cómo lo ve? Mira, en realidad estamos en un laberinto y el único modo de salir de un laberinto es salir por arriba, no por abajo, no de modo subterráneo, oculto, y la verdad de que de ese modo tendríamos que hacer una propuesta realmente desde un Consejo Económico y Social que es imprescindible para crear políticas públicas y fomentar, digamos, que la inversión, la inteligencia, el desarrollo regional sea visible y posible. Yo te cuento que las instituciones, la política de gobierno, lamentablemente con la negociación de la deuda externa, yo no la conozco. Y no sé si muchos tienen conocimiento de qué se está haciendo, enjuagando déficit y deudas que arrastramos desde la servilleta para atrás. Vos has tenido en tu programa a gente que ha hablado de eso. Hoy también, Hoy va a estar el economista Martín Bueno, Calos, que es un especialista en la materia también. por eso, entonces yo digo, desde salir de ese laberinto a sentarnos en un Consejo Económico Social es imprescindible, porque nuestras instituciones gremiales empresarias, desde CAME, que tiene arriba de 1.600, 1.800 cámaras en todo el país, está también sufriendo una crisis porque sus consejeros que se tuvieron que reunir hace 15 días atrás no pudieron, digamos, deliberar porque, bueno, hubo situaciones de forma. Indudablemente ninguna cámara empresaria puede embanderarse con un gobierno, sino que tiene que defender los intereses propios
de sus socios empresarios y defender sus empresas. Uno Sí. desde lo público y el otro desde lo privado tiene que plantear claramente un desarrollo económico por regiones, hacer que la ley de entidades financieras se discuta. ¿Cómo podemos tener hoy todavía la ley desde 1977, que es la ley de Martínez de Oz? Sí, Videla. Los bancos que tuvieron que direccionar en los primeros momentos los pagos, no han, primero, mal desarrollado desde el sistema bancario. Por otro lado, el dinero que tienen atesorado los bancos no son capaces de generar recursos para la gente que lo necesita, para el empresario pyme. Le están pidiendo tasas exorbitantes. Ahora, Jorge, el gobierno había planteado tasas del 24%, que son tasas subsidiadas. Son muy pocos los bancos. Ayer tuvimos una reunión con FEBA Empresaria, justamente un Zoom, y en este caso todavía muy pocos bancos son los que están desarrollando, algunos de capital nacional, como el Galicia, el Credicop, desde ya Provincia y Nación, y algún par de bancos más, pero nada más, están recién reactivando, no a tasa cero, sino a 24% Sí. y a 12 meses. Claro. Entonces, indudablemente, hoy el sistema financiero atesora, en cada ciclo de enero a enero, se dice en el dicho, es del banquero. La plata es del Sigue banquero. siéndolo, porque toda la gente que recibe alguna retribución vía bancaria usa el 10 o el 15% porque cada uno piensa solo en alimentación y en medicamentos. No sale, no consume, hay dinero suficiente. ¿Y qué hacen las instituciones bancarias? Monetizan con el Banco Central y compran letes. Y la verdad que es una barbaridad. Si lo necesitaría el empresario para comprar una máquina, hacer un proyecto productivo. Desde CAME se está viendo justamente que hay provincias, por eso digo, no podemos generalizar. Una cosa es el AMBA, y hay lugares en el interior, en el mismo campo, se está trabajando. Sí, claro. Sí, la Argentina... Entonces, cuando hablamos de la ley de entidades financieras, y Mario, lo hablamos cuántas cantidades de veces. Uy, hace décadas. ¿Qué se exporta? ¿Y cómo se exporta? ¿Y quién controla? En los bancos privados, en los puertos privados. Sí, eso. Ahora quedó hemos hablado justamente en varias oportunidades, que la extracción de petróleo, otro tema principal, se hace con una declaración jurada. La extracción de las mineras que están en toda nuestra cordillera, en Andalgalá, se hizo un ducto por el cual se lava y se manda por ese ducto hasta el puerto de, creo que Capitán Bermúdez o San Lorenzo, y se exporta todo el mineral como un commodity que va a ser evaluado en el puerto de Rotterdam. Te pagan el 1% o no, hay veces que no lo pagan. Eso se llama saqueo. Bueno, entonces hay cosas claras que tenemos que ponerlo muy claramente, pero también acá tenemos que hacer que las políticas de las cámaras empresarias defiendan nuestro sector. Bueno, para no irnos a un contexto mucho más amplio de lo local, te quiero decir que ayer tuvimos las cámaras empresariales de Morón, una reunión con el intendente Lucas Gui, que a pedido de nuestras cámaras empresariales nos dio una reunión. ¿Cuántas cámaras son? Y somos sectoriales y territoriales. Las sectoriales son 6 cámaras, fabricantes de pastas, UMAM, que es Unión de Mecánicos y Afines, droguerías a través de CAFABO y la representación de farmacias en todo
peinadores, panaderos y no y alguna otra más si me queda en el tintero. Y después las cámaras territoriales, Palomar, Aedo, Morón, Castelar y UCOA de Morón Sur. Así que bueno, con ellos hicimos el pedido y el intendente nos lo dio en 72 horas, lo hicimos el viernes, el jueves a última hora y el lunes a las 11:30 estamos hablando con el intendente. La preocupación era la tasa fiscal impositiva, los cambios que hay con una norma que es, digamos, parches, porque con la historia de la entrega en el 10 de diciembre de una conducción a otra, se entregó el mando, digamos, el cambio de intendente sin un presupuesto. Y el presupuesto no se pudo realizar, y entonces hay una prórroga del presupuesto del año anterior. Claro, del 2019. Cuando se hizo la convocatoria para la fiscal impositiva en el 2003, en el 2020, el 3 de enero, bueno, la oposición se retiró y no hubo posibilidades de consensuar una nueva presupuesto. Quiere decir que quedó el del 2019. Claro, entonces en este caso, bueno, el Estado municipal necesita también recursos. Con el cierre, indudablemente la reducción de ventas por cierre obligado de esta cuarentena, producido por una pandemia, no por la cuarentena, a mi entender, ¿no? Así que bueno, ahí estamos y hoy tenemos una... Bueno, ¿y a qué conclusión llegaron ayer con el intendente? Decime esto. Mira, con el intendente llegamos a que había digamos, la letra de un punto de la ordenanza fiscal impositiva que grava la tasa vial, que grava una tasa epidemiológica con un 20% por sobre la TIC, y la redacción en los términos que nosotros decíamos que era imperativo, y en tal caso, bueno, se va a cambiar la redacción. Estamos haciendo eso en estos momentos desde las cámaras para presentar una redacción diferente que le dé facultades como corresponde al gobierno elegido democráticamente, no cabe la menor duda, pero tampoco queremos caer desde un lugar con que se mueven algunos sectores con una actitud destituyente a un gobierno democrático, lo cual, bueno, tenemos que poner racionalidad y como decías vos en el comentario hace un rato, buscar el lugar de consensos, no de disensos. Claro. Ahora, yo a veces escucho cosas que realmente... de gente que está desquiciada. ¿Vos decís que hay elementos destituyentes también aquí en Morón? Sí, no cabe duda. Ah, mira. O sea que Morón tiene el mismo reflejo de algunos personajes que pretenden lo peor para el gobierno. Mira, mostraron un flyer muy claramente hace pocos días, yo no sé si vos lo habrás visto, pero yo estoy desde la gremial empresaria observando con preocupación porque nos ponen a nosotros como que los comercios decimos basta y que, bueno, y ponerle el condimento extremo de que no queremos que se apruebe nada, y directamente hay algunos sectores que reaccionan de modo adverso a discutir en las bancas. Entonces, indudablemente, bueno, esto es una preocupación, y nosotros en las cámaras estamos defendiendo justamente el rol de ser empresario y defender desde la gremial empresaria a nuestros asociados de los comercios que lamentablemente están pasando muy mal. Hay gente que no ha podido abrir y estamos a 113 días, creo, de la cuarentena, más o menos por ahí andamos. Sí, 110, ponele. Sí, 19 de marzo empezamos, claro. Así que bueno. Sí. Bueno, Jorge, sí, me parece bien que sigamos empujando para que esta democracia tenga la mayor estabilidad posible en sus instituciones,
y que los problemas, que efectivamente los tenemos que afrontar porque nosotros llevamos más de una década con un declive económico que es estructural, tengan solución en el diálogo y el consenso y la inteligencia de las propuestas y no en pensar que, digamos, desestabilizando al otro y cambiando, llegan las soluciones mágicamente, como quizás creyó el gobierno anterior, que mágicamente llovían las inversiones en la Argentina, y lo que ocurrió fue todo lo contrario, ¿verdad? Entonces basta de pensamiento mágico, vayamos Totalmente. a un pensamiento más serio. Sí, sí. Lo que, mira, yo creo que con esto podemos cerrar. Yo creo que lo que la boca se acostumbra a decir, la razón comienza a sentir, que me parece lamentable porque los medios de comunicación hoy también han desarticulado el sentido de dónde ir, porque hay, digamos, un mar de opiniones, de comentarios, de situaciones que en algún momento quedas ahogado de las noticias y no sabes dónde, qué hacer. Le sucede a grandes sectores comerciales y realmente toda la gente está desorientada. Bueno, hay que temor. Jorge, hay que escuchar la brújula, para todos los que están desorientados. ¿Cómo no? Hay que escuchar la brújula. Mario, un abrazo, te deseo éxito y a toda, la comunidad también lo mismo de acá de la zona, y sé que se escuchan en todos lados, hasta en Paraguay. Tengo un amigo que la está escuchando en Asunción. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, sí, en otros países nos escuchan, en Brasil también, en Uruguay, en España, sí. Ahí me consta, en Chile también. Bueno, en Alemania, es decir, tenemos oyentes dispersos. Bueno, Mario, me alegro mucho por tu polenta, tu carisma, y bueno, como comunicador y como persona de bien que admiro y respeto mucho. Bueno, igualmente, te agradezco muchísimo. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Igual, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, hemos hablado con Jorge Costas, ya lo hemos presentado, y ha descrito una situación que es interesante porque hay malaria, pero la malaria no te puede llevar a la especulación política.